Es un gusto estar con ustedes, hermanos, en este día y poder abrir la Escritura junto con ustedes. Vamos a pasar al libro de los Hechos para continuar con nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. Capítulo número 2, hermanos. Si son tan amables, terminaba nuestro hermano con algunas palabras donde nos llevaba Dios a vivir llenos y gobernados por el Espíritu Santo, que tanta falta hace en este tiempo. El viejo hombre quiere resucitar a veces. El viejo hombre quiere volver a la vida, pero hemos de decirle y entender, o debe entender, que está muerto, está sepultado. Entonces necesitamos nosotros aprender a vivir en el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el verso número 14 en adelante. Verso 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Termino leyendo el verso 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quisiera que hiciéramos una oración, hermanos, para pedir de la ayuda de Dios. Padre bendito, gracias te damos por este momento. Te rogamos que nos hagas entender tu palabra, los que hoy estamos aquí reunidos. También pedimos por aquellos que están viéndonos hoy por Facebook, por YouTube, Señor, que puedas utilizar los medios para hablarles también a ellos, que bendigas a nuestros hermanos que están en casa enfermos y están recuperándose. Tú traigas esa pronta sanidad y recuperación a sus vidas, a sus familias, a cada uno de ellos, Padre, que les puedas fortalecer y que también les fortalezcas a través del estudio de tu palabra. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Volviendo a el versículo número 13, terminaba creo que entendíamos que viene el estruendo, dice la Escritura, como de un viento recio. Entonces la gente se reúne, se congrega. En este momento el apóstol Pedro ve a la gente de alguna manera sorprendida, porque habían oído ese estruendo, ese sonido que les había hecho congregarse en aquel lugar. Para varios el evento, dice aquí el texto número 13, que algunos se burlaban. Algunos estaban burlándose de lo que estaba sucediendo. Algunos estaban pensando, creo que están borrachos, están llenos de mosto,
están ebrios, creo varios de ellos, y es necesario entonces una respuesta a aquello que varios de los que se habían reunido comenzaron de alguna manera a difamarles o a acusarles, a señalarles. Están locos, están burlándose de ellos, y el apóstol Pedro empieza, por así decir, a defender la causa. Entonces Pedro, verso número 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hermanos, por primera vez vemos, después de que el apóstol Pedro, recuerdan en el último, tal vez la última intervención donde él de alguna manera se levanta para defender a Cristo, primeramente nos dice que en el día o la noche del arresto de nuestro Señor, todos entendíamos, estaba él acobardado, tenía miedo, él tenía mucho miedo, de tal manera que él comenzó a negar al Señor Jesucristo, él comenzó a negar al Salvador, a su Maestro, aquel que le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podemos decir un Pedro temeroso, un Pedro con miedo, un Pedro lo vemos temblando del temor, porque habían llegado los guardias para arrestar a Jesucristo y probablemente se llevarían a ellos también. Entonces la Escritura nos dice que se dispersaron. Pero ya en el libro de Lucas empezamos a ver cómo empiezan a reunirse, como el Señor les había mandado, a reunirse, a congregarse, porque habían recibido un mandamiento muy importante de parte de Cristo antes de ascender al cielo. ¿Cuál fue el mandamiento? Perdón, sí, que no se fueran, hermanos. Les dijo que no se fueran hasta que recibieran poder, hasta más bien que viniera el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuán importante es que tú y yo aprendamos primeramente a oír? Qué importante es que tú y yo aprendamos a escuchar. De hecho, en un texto del libro de Eclesiastés dice que cuando te acerques al templo, acércate más para, no sé si has oído, para oír que para hablar. Déjame decirte que nosotros los latinos somos muy emocionalistas. No sé si te has dado cuenta, o no sé si esté hablando de otro lugar, o me refiero a otra gente que no me refiero a ti y a mí. Pero nosotros los latinos somos muy emocionalistas. Usamos mucho nuestras emociones. Si hay alguna necesidad, créeme, se nos quiebra el corazón, y en parte está bien, pero queremos nosotros involucrarnos tal vez en ayudar. Somos personas que se emocionan por cosas, por eventos, y a veces no razonamos lo que estamos haciendo. No razonamos al 100%. Cuando hay algo que hacer en la misma obra de Dios, podemos levantar la mano. Somos el primero, como el apóstol Pedro, el primero que interviene. Yo. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo. O sea, somos así como, casi como, tenemos ese carácter de alguna manera, algunos de nosotros como Pedro. Somos impulsivos y decimos: yo quiero. Pero a veces no calculamos el precio de lo que implica el que tú te involucres en la obra de Dios, en la obra de Cristo, en las cosas del Señor. Nos emocionamos y somos los que a veces, bueno,
Los discípulos se habían reunido esperando en oración la venida del Espíritu Santo. Leíamos el verso 8 del capítulo 1: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y ellos estaban esperando, hermanos. El pastor nos comentaba, nuestro pastor nos comentaba la semana anterior, no les dijo día, no les dijo fecha, no les dijo la hora. Solamente estaban en obediencia, hermanos. Solamente estaban en una postura obediente, en una actitud obediente. Yo no sé si tú seas obediente en ese sentido, en esperar a la respuesta de Dios, o puede ser tú impaciente que empiezas a actuar por tu propia cuenta. Bien, verso 14, vuelvo a leer. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, podemos ver, hermanos, aquí podemos decir algo importante. Después de que el Espíritu Santo vino, apenas si el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, sobre los apóstoles, ¿sobre cuántos estaban reunidos ese día, hermanos? ¿Se acuerdan el número? ¿Cuántos se hallaban reunidos en aquel lugar? 120, hermanos, cierto, exacto. Estaban congregados los 120 y el Espíritu Santo vino sobre ellos, hermanos. Esta obra que el Señor nos ha encomendado no se hace con fuerza humana. Esta obra que el Señor nos ha encomendado a los creyentes no se hace con espada ni con ejército. Hemos de entender, hermanos, cuando nos acercamos para platicar con alguna persona, queremos nosotros como casi torcerle el pescuezo para que se convierta a Cristo en ese momento que le estamos instruyendo. Porque no nos quiere entender, porque se ve terco, porque es duro de corazón y decimos, ¿qué? ¿Por qué no se convierte? Hermanos, la obra de Dios no se hace a través de nuestra persuasión, a través de nuestras palabras, no se hace a través de nuestra sabiduría, sino a través del Espíritu Santo. Entonces lo que nos toca a nosotros es esperar que Dios venga, que Él viene, de hecho, a la vida de aquel que se convierte a Él, que es hecho un hijo de Dios. El Espíritu viene. El mismo apóstol Pablo en Corintios, capítulo 6, les dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es decir, viene a morar el Espíritu Santo en el creyente. Él viene a morar a la vida del creyente. Viene a ser su habitación, viene a ser su morada, viene a ser su hogar, tu vida, mi vida. Cuando nosotros nos entregamos a Él. ¿Qué cantos tan hermosos estábamos cantando? De alguna manera estos cantos, si hay algo que les podemos reconocer, es que en cada canto, llámese clásico, hermanos, está expreso el Evangelio. Nada que ver hoy con la música que a veces escuchamos, tal vez, que oímos, que está de moda, que suena mucho. Gente emocional, personas que no conocen a Cristo, cantando de Cristo, que no conocen muchos de ellos a Cristo, no conocen la Biblia. Muchos de los cantantes cristianos actuales no conocen a Dios, no conocen la Biblia, no saben ni cuántos libros tiene la Biblia, no saben ni los mandamientos de Dios. Por eso es que vemos el emocionalismo también en la misma alabanza a veces. Bien, vemos a un hombre ahora, después de que fue cobarde, huyó, se escondió, negó, maldijo. Podemos ver hoy a un hombre lleno del Espíritu, poniéndose en pie. Dice la Nueva Traducción Viviente que da un paso adelante
y empieza a hablar ahora. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, las 4 listas de los evangelios, las 3, perdón, y el libro de los Hechos, se nos pone a Pedro en primer lugar, hermanos. Y no porque sea, como dice la iglesia tradicional, sea el primer papa, hermanos, sino porque en la línea de autoridad él estaba primero que todos. En la línea de autoridad, de alguna manera, Pedro era la cabeza de, por así decir, de todos los discípulos. Era uno de los principales pilares. Era uno de los principales pilares de la iglesia, hermanos. Y fue el primero que se levantó a hablarle a la gente. Lo que quiero decirte con esto también, o lo que quisiera que apliquemos también el texto, aplicando el texto a nuestras vidas, hermanos, cuánta necesidad hay y cuán natural es cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. Nos decía el pastor la semana anterior que la primer señal de que alguien ha sido lleno, bautizado en el Espíritu Santo, ¿qué es lo que primero viene al creyente? Ok, por los que no vinieron, digo, no escucharon, pero los que vinieron empiezan a hablar en lenguas. Es la primera señal para decir, este varón, esta mujer ha recibido el Espíritu Santo. La valentía, el valor, la valentía que hay ahora. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, dice la Escritura, sino de poder, hermanos. Dios trae un espíritu exactamente de valor, de poder. Y el creyente, cuando es lleno de Dios, la primera señal no es, puede ser, pero no es exactamente. Cuando nosotros leemos 1 Corintios, capítulo 13, creo es, si no me equivoco, corríjanme, cuando el apóstol Pablo habla acerca de los dones que Dios da a los hombres, dice, ¿todos hablan lenguas? ¿Todos profetizan? O sea, como diciendo, no todos profetizan, no todos hablan en lenguas. Pero, porque no es la señal principal, hermanos. No es la evidencia principal de que tú y yo hayamos sido llenos del Espíritu Santo, sino porque la persona ahora ha recibido poder, como dice el mismo texto, capítulo 1 de Hechos, verso 8. Recibe poder, por así decir, recibe autoridad. Y lo vemos, lo comentaba el pastor, y déjame decirte que en el libro de los Hechos por lo menos hay 24 predicaciones. El libro de los Hechos por lo menos tiene más de 20 predicaciones. Esteban, por ejemplo, Felipe, Juan, Pedro, el apóstol Pablo, Bernabé, Silas, hermanos, predicando. Los vemos predicando una y otra vez. Predicando una y otra vez. La pregunta ¿es importante la predicación entonces? ¿Será importante que nosotros, que tú y yo mismo prediquemos? Si es necesario y no lo estamos haciendo, entonces no hemos recibido tal vez el poder, no hemos recibido el Espíritu Santo. Pero déjame decirte que es lo primero, por así decir, la primera labor que el Señor nos pone, el primer trabajo, la gran comisión de hecho es esa: ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿Cuántos se convierten en la primera predicación, hermanos? Más adelante lo vamos a ver. ¿Pero se acuerdan ustedes? 3,000.
Y en la segunda predicación, 5,000. Y en la segunda nos dice específicamente el libro de los Hechos, lo vamos a ver más adelante, varones nada más. Déjame decirte que por lo regular siempre hay más mujeres que hombres en las iglesias, en todas. Nos doblan en número, nos triplican en número. O sea, se convirtieron muchas personas. Y estas personas, hermanos, aún en medio de la persecución, en medio del hostigamiento que se desató, ellos seguían predicando a Cristo. ¿Tú te acuerdas cuando, los que han leído, ¿verdad? Vamos a estudiarlo más adelante, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pedro y Juan los encarcelan y les dicen, ok, váyanse, pero no hablen más de este nombre? La pregunta es, cuando ellos salieron, ¿qué empezaron a hacer? O sea, ellos entendieron al revés las cosas. Y si tú y yo hubiéramos estado, sí hubiéramos entendido las palabras de estas autoridades. No hablen más de este nombre. Ok, nos quedamos callados. Tal vez hubiéramos hecho eso, pero ellos no, hermanos. Y vienen y nuevamente, ¿no les dijimos que no hablaran más de este nombre? Y la respuesta fue, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo primero que comenzó a hablar nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, el Salvador, fue que todo mundo se arrepintiera, hermanos. Cuando empieza su ministerio, empieza a decirle a la gente que se arrepienta, hermanos, que se vuelva a Dios, porque es una urgencia que el ser humano se vuelva a Dios. El mundo está hecho pedazos, la sociedad está hecho pedazos, hermanos. No hay modelos a seguir. Nuestros niños no tienen un modelo a seguir, los jóvenes no tienen un modelo a seguir, los padres no tienen un modelo a seguir. Por eso es que es tan necesario que la misma iglesia se manifieste y se dé a conocer al mundo. No podemos nosotros guardar esa luz y ponerlo, dice, debajo de la mesa, hermanos. No podemos nosotros, que somos la sal, que somos la luz de este mundo, no podemos esconder nuestro testimonio. Yo no sé cuántos de los que trabajan contigo, de tus amigos, de tus compañeros, de tus familiares, no sé cuántos saben que tú eres cristiano. No sé cuántos sepan que tú eres un seguidor de Cristo. Tal vez pasas por desapercibido como los demás. De hecho, vives como los demás, por eso es que no hay diferencia entre los demás. O porque tienes miedo, tal vez. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos. La gran urgencia de la que veía el apóstol Pedro era hablarles y dejarles muy en claro lo que estaba sucediendo. Él empieza a defender la causa de Dios. ¿Y cuántos no en este mundo ridiculizan a Dios y al cristianismo? ¿Cuántos no ridiculizan a Dios y al cristianismo? ¿Cuántos? Todo mundo está en contra de Dios y del cristianismo. Este mundo, creo, está diseñado más bien para destruir al cristianismo. Y en este momento, cuando viene el Espíritu Santo, todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario. Dice la Escritura que se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente se añadía a la iglesia porque veían, hermanos, los discípulos veían la necesidad de predicar a Cristo.
Y a veces tú y yo creo que tenemos miedo de decirle a la gente que somos cristianos. Tú y yo tenemos miedo de decirles que necesitan arrepentirse de sus pecados. ¿Es que se van a enojar? ¿Es que se va a incomodar? ¿Es que no lo quiero ofender? ¿Es que no quiero que cortemos la amistad? Yo sé que Dios ha de darnos sabiduría para poder presentar el Evangelio, pero has de entender algo: Dios te tiene en este mundo para que glorifiques su nombre. Estás aquí para la gloria de Dios en esta tierra. Si te has salvado, no te has salvado para que seas parte del mobiliario, del salón, del templo. Ya tenemos adornos, no necesitamos más. El Señor nos ha salvado para hacer su testimonio en este mundo, para hacer su voz, para hacer sus pies, para que con valor podamos presentar el Evangelio a los inconversos, a los perdidos. No hay modelos a seguir. No hay modelos a seguir, hermanos. Los niños no tienen un modelo a seguir. Los jóvenes no tienen un modelo a seguir. Los matrimonios no tienen un modelo a seguir. Los padres no tienen un modelo a seguir. Y para cada de esas necesidades, hermanos, la palabra es suficiente. La Biblia es suficiente. Pero ¿cómo la van a entender o cómo la van a ver? ¿Cómo se van a dar cuenta? Los niños, los jóvenes, los padres, los matrimonios, ¿cómo se han de dar cuenta cuál es la vida que debemos nosotros vivir si no leen ellos la palabra? Como dice el libro de Romanos, ¿cómo oirán o cómo creerán sin haber quien les predique? Sin haber quien les anuncie, sin que no haya nadie que les diga que Cristo puede hacer un milagro en su vida. Puede transformar al joven, al matrimonio. ¿Cómo? Tú y yo somos. Y Pedro lo entendía en este momento, hermanos. Te decía yo que por lo menos en el libro de los Hechos hay más de 20 mensajes, sermones de diferentes discípulos, apóstoles aún. Y no solo apóstoles, discípulos, hermanos. Discípulos. Esteban era un discípulo, hermanos, no era un apóstol. Fue uno de los discípulos. Si tú me dices, hermano, es que mira, me acabo de convertir. No tengo mucho conocimiento de la Biblia. Yo sé que no tienes mucho conocimiento de la Biblia, pero tienes mucho conocimiento de cómo viviste en tu vida, perdida, descarriada, en qué pecados tú vivías, y exactamente puedes tú dar ese testimonio a aquellas personas que necesitan y que están más bien como tú antes estabas, y que le puedas decir quién fue el que te transformó. ¿Quién fue el que transformó tu vida? Cuando aquellos 10 leprosos fueron sanados, vemos claro que 9 fueron ingratos, pero uno volvió, dice la Escritura, para adorarle. Pero también nos dice un texto paralelo, hermanos, de uno de los evangelios, le dijo: yo quiero seguirte. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo, hermanos, a ese hombre que había sido sanado? Exacto. Ve con los tuyos y cuéntales las maravillas de Dios. O sea, no hay excusa para nadie, hermanos. Ese trabajo, tú dirás, es solamente para los pastores. El trabajo de anunciar el evangelio y la predicación solo es un trabajo de los pastores. Hoy te digo que es un trabajo de todos.
que es una comisión, un trabajo que el Señor nos ha dejado a todos y cada uno de nosotros. Los que hemos sido llamados, los que hemos recibido su gracia salvadora, transformadora, Dios nos ha llamado y nos ha dicho: id y hacer discípulos a todas las naciones. Ellos lo entendieron, estos primeros hermanos lo entendieron, obedecieron de hecho primeramente al mandamiento: no se vayan hasta que haya venido sobre vosotros. No se vayan hasta que sean investidos de poder del Espíritu. Para poder hacer la obra necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos de Dios porque es su obra primeramente, déjame decirte. Es la obra de Él. Entonces vemos una y otra vez, hermanos, que los discípulos no cesaban de enseñar, de predicar a Cristo, crucificado y resucitado. No dejaban de predicar. Déjame, te cito, por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo número 4. Los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Anótalo, porque voy a citar algunos textos y si no te da tiempo seguirlo conmigo. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El libro de los Hechos 8, verso 4. Se nos dice que los discípulos no solamente predicaban en el templo, sino también en las casas. El libro de los Hechos, capítulo 5, verso 42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, hermanos. Los discípulos no cesaban de predicar, de enseñar, hermanos. Y la palabra enseñar podemos también traducirla como adoctrinar. Adoctrinar. También podemos traducirla como discipular. No cesaban entonces, todos los días en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La pregunta, podemos preguntarnos y decir, ¿será que en ese entonces había más necesidad que hoy? ¿Será que en el tiempo de la primera iglesia necesitaban más a Dios que ahorita? Por eso como que había más necesidad de predicar o de anunciar la palabra todos los días, de ir y compartir. ¿Será que había más maldad? La respuesta es: la necesidad sigue siendo la misma. Y tal vez sea hoy haya más necesidad, hermanos, de que la gente oiga el Evangelio. Hoy vemos a gente que está trastornada, no sé cómo decir, perdón por la expresión. Hay gente que creo que no tiene ya cabeza, cerebro, hermanos, por las cosas que comete o hace. Y yo creo que en ese entonces había gente que cometía cosas perversas, pero hoy creo que se ha multiplicado, hermanos, cuadruplicado, no sé cómo decir, hermano, pero la maldad es muchísima. Y yo no te digo solamente en los adultos, en los niños, hermanos. Cuando tú oyes a los chiquillos de 7 años, 6 años, sus palabras, en serio dices, préstame unos tapones para mis oídos. Palabras que son impronunciables. Impronunciables. El mundo necesita a Dios, hermanos.
La gente necesita a Dios. Necesitan oír el Evangelio. En el capítulo 8, de hecho, de este libro, de los Hechos, se nos registra, por ejemplo, la predicación de Felipe. En el verso 5 en adelante. Del apóstol Pedro y Juan en el versículo 25. El versículo, por ejemplo, en el versículo 35, se nos habla otra vez de Felipe, predicándole a aquel eunuco etíope. Pero te decía, hermanos, en el verso 35, en el verso 40, vemos la necesidad, hermanos, de que se predicara la palabra. Después en el capítulo 9, hermanos, esto que te digo de que un discípulo cuando se convierte y recibe al Espíritu Santo, creo que quiere anunciar. Y sí he visto en algunos hermanos nuevos convertidos, veo la preocupación de su familia, por ejemplo. Y dicen, quiero que mi familia también oiga. ¿Y por qué no va usted a hablarle? ¿Y por qué no? Yo le invito a que vayamos, etcétera. Vemos una preocupación por su familia, por los suyos, por sus amigos. Lo vemos en el apóstol Pablo, hermanos. Apenas se convierte, viene el Espíritu, y la Escritura nos dice en el capítulo número 9, verso 20, que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. El apóstol Pablo apenas se convierte a Dios. O sea, aquel que perseguía, hermanos, a Cristo y a su iglesia, apenas si se convierte e inmediatamente vemos la urgencia y necesidad de anunciar a Cristo, de predicar a aquel que le había dado vida nueva, aquel que le había devuelto la vista. Entonces vemos la necesidad, te decía yo, la necesidad de poder anunciar el Evangelio. En el capítulo 11 de este libro de los Hechos, 11 verso 20, dice que algunos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Te estoy citando esto porque veo a un apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, levantándose, poniéndose en pie y anunciando el Evangelio a aquellas personas que de alguna manera también estaban pidiendo como, ¿qué pasa aquí? Algunos por curiosos, pero otros porque estaban ya difamando al mismo cristianismo. Unos dice que decían, ¿están locos? ¿Se burlaban? ¿Están ebrios? ¿Llenos de mosto? Y con sabiduría el apóstol Pedro se levanta para anunciar, hermanos, a Jesucristo. Se levanta para anunciar a Jesucristo. Hermanos, es el mandamiento que hemos recibido tú y yo, que vayamos y anunciemos el Evangelio. Es lo que instruyó a sus discípulos, de hecho. Fue la instrucción de Jesús a sus discípulos. Y por eso es que ellos, cuando fueron llenos, comenzaron a obedecer el mandamiento de Dios de ir y predicar el Evangelio, de ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y en el transcurso de los siglos, de los años, se han levantado hombres de Dios. Algunos les reconocemos hasta hoy, por ejemplo, un Juan Wesley, un Jonathan Edwards, varios hombres de Dios, Moody, por ejemplo, George Whitefield, y varios hombres que Dios ha utilizado para traer un avivamiento en su época. Dios les ha utilizado para poder traer salvación a los perdidos. Ha utilizado también a hombres en el transcurso de los tiempos, de los años. Un Carlos Spurgeon, hermanos,
hombres que hoy su nombre es conocido dentro de la esfera cristiana. Son muy conocidos y algunos reconocidos por cómo Dios utilizó a estos hombres. Recuerdo cuando estaba leyendo la biografía de Spurgeon, decía que se gozaba él, era como que un don el poder enseñar a la gente. Tenía un don, aparte el Espíritu Santo, estaba ungido. Dice que se gozaba él cuando él compartía la palabra a 12,000 personas en su auditorio. Pero se gozaba más y le gustaba más cuando él se iba a los suburbios para llevar un pan a los huérfanos o a las viudas. Le gustaba más eso, o le gustaba igual que cuando él le predicaba a 12,000 personas en su auditorio, el Metropolitano. Se gozaba, pero se deleitaba más cuando iba a la gente necesitada, a los barrios más pobres de Inglaterra, para poderle hacer misericordia a los niños huérfanos o a las viudas. Tú y yo tenemos un llamado muy importante, hermano y hermana. No creas que estás aquí sin oficio y sin beneficio. Dios tiene un llamado para ti, hermano y hermana. Hay mucha tierra que trabajar. Hay muchas cosas en que ocuparnos. Hay muchas cosas en el reino de Dios, en la obra de Dios. Hay mucho trabajo que aun cuando nos vayamos de este mundo nunca se terminará, no se terminará. Y es el de buscar anunciar la palabra a los perdidos, hermanos. Es bueno que en este tiempo estemos orando también a Dios como iglesia, para que Él nos abra puertas para predicar su palabra, el evangelio de Dios. Que el Señor nos dirija a un lugar donde Él quiera, que ahí estemos invirtiendo nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos que Él nos da, hermanos. Es bueno que le estemos preguntando a Dios también. Es bueno. Es bueno esto, hermanos. Que Él nos dirija, hermanos, que Él nos muestre a dónde dirigirnos. El contenido, hermanos, entonces de la predicación se puede resumir en dos palabras griegas. Una es kerugma y la otra didache. Cita un comentarista respecto a el texto que estamos leyendo, verso 14. Se deriva del verbo keruso, que significa proclamar o anunciar una creencia. Es decir, se refiere al contenido de una declaración. Al contenido de una declaración. Al menos dice un comentarista, hay 5 elementos que componen el querugma del Nuevo Testamento o para anunciar el evangelio. Primero, presentó Jesús el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, hermanos. Jesús viene y presenta el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. El libro de Joel, por ejemplo, y de otros textos como Ezequiel. Número 2, lo describió como Dios hecho carne, el evangelio. Otro mensaje importante de esto, del querugma, se enfocó en la vida y obra, especialmente su muerte y resurrección. La enseñanza de todos y cada uno de los libros del Nuevo Testamento se dedican a presentarnos este mensaje.
¿sí? Todos los libros del Nuevo Testamento, por lo menos, en el Antiguo también está expreso, pero se dedican, se enfocan en la vida y obra, especialmente en la muerte y la resurrección de Jesucristo. De hecho, fue lo que les ocupó a los discípulos, estar anunciando la muerte y la resurrección de Jesús. Hay un mensaje importante que dar, hermanos, al mundo. Hay un mensaje importante dentro del mensaje de la predicación, de la enseñanza, de proclamar, de anunciar, está el de hablar acerca de su segunda venida. Y también lo vemos en los libros, por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, anunciando la segunda venida una y otra vez, de manera constante. Y finalmente este mensaje declara que la salvación es solamente mediante la fe en Cristo, y que quienes lo rechazan como Señor y Salvador se condenarán para siempre. Ahí escuchamos después el canto casi que estábamos entonando: entrégate ya a mi Padre Celestial, que está expreso. Te decía que los cantos clásicos, casi todos proclaman el Evangelio. Casi todos los cantos clásicos proclaman el Evangelio, proclaman el mensaje de Dios. Y la otra parte de la enseñanza, que es didache, que viene se deriva la palabra didáctico, se refiere al contenido doctrinal, hermanos. Y en los evangelios aprendemos mucha doctrina. En los libros de cada uno de los apóstoles aprendemos mucha doctrina. Mucha doctrina. Entonces, esto quiere decir, sugiere que la predicación apostólica tenía a la vez lógica también y contenido doctrinal. Siguiendo con nuestros textos, dice el texto, verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Era necesario anunciarles, era necesario levantarse, es necesario que nos levantemos, es necesario que como ellos se levantaron y anunciaron a aquellos judíos que habitaban en Jerusalén, es necesario que nosotros también anunciemos el Evangelio, para empezar tal vez con nuestros vecinos, empezando con nuestros vecinos, con nuestra familia más cercana, que podamos comunicar el Evangelio a las personas. Era una necesidad de que ellos debían de oír y escuchar el mensaje de Dios. Era necesario. Entonces Pedro el apóstol se levanta para hablarles, hermanos. Y cuando dice esto, sea notorio y oíd mis palabras, hermanos, está hablando de algo que está hablando con toda confianza, con toda certeza, con toda claridad lo que les iba a decir. Creo que tú y yo, cuando anunciamos a Cristo, tenemos que tener la claridad de quién es Él. Debemos de tener la claridad de qué es lo que vamos a decir. Y yo sé que varios nos hallamos torpes, a lo mejor nos hallemos cortos en palabras y decimos, no sé qué decirle, pero déjame decirte unas palabras que Dios dejó en los evangelios. Dice que Él nos iba a poner y dar el qué decir a la gente que nos demandara de alguna manera razón. El Señor iba a poner palabras en nuestros labios
palabras en nuestros labios. Oídme y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hermanos, la hora tercera se consideraba desde la salida del sol, es decir, a las 6 de la mañana. Es decir, que para la hora tercera eran como 9 de la mañana. Y decía el apóstol, esto es ilógico lo que tú estás pensando, que estamos ebrios. Y por otro lado podemos ver algo muy importante, hermanos. La iglesia estaba buscando a Dios. La iglesia estaba en oración, creo yo. La iglesia estaba congregada, estaba junta, estaba unánime, leíamos también. Qué importante es que la iglesia esté unánime para que Dios traiga bendición. Qué importante es que estemos en un mismo sentir, hermanos. Eso también es importante. Que estemos buscando una misma cosa, que estemos trabajando en una misma cosa, la obra de Dios. Estamos trabajando para una misma persona, que es Cristo el Señor. Estamos trabajando para una misma persona. Ellos estaban reunidos, estaban congregados. Yo espero que todos podamos entender la importancia de reunirnos, de congregarnos, de asistir a nuestras reuniones de oración, de discipulado, etcétera, que podamos estar juntos. Hay una gran necesidad de que entendamos la voluntad de Dios, más en este tiempo de oscuridad. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Este evento lo vemos cumplido en el día del Pentecostés, de cómo la gente estaba siendo llena del Espíritu Santo. Se nos habla de los apóstoles, hermanos, pero cuando nos dice la Escritura que se convirtieron como 3,000 personas, yo no dudo que habían jóvenes también. Cuando nos dice el texto que se convierten a la iglesia, se vuelven a Dios y se convierten en 3,000 personas, no creo que fueron solamente varones, adultos de 40 años, de 50 años, o ya estaba jubilado y ya era de la tercera edad o algo así. Yo creo que habían jóvenes y habían niños también. Y si tú me dices que el evangelio no es para los niños también, yo creo que estás equivocado. Hay niños que se han convertido también a Dios siendo niños. Hay testimonio de personas que se convirtieron a Dios. Me parece que exactamente Spurgeon se convirtió a los 9 años. ¿Y sabes qué? Dejó la iglesia de su padre para ir a escuchar el mensaje en otra iglesia donde él sentía que le predicaban mejor, eran más bíblicos. Y cuando le dicen, joven, ¿quieres tú entregar tu vida a Cristo? Y él da testimonio, ¿no? Dice que se levanta y él dice, sí, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y Dios quiso usarlo grandemente. Dios quiso utilizar a este varón grandemente. Él, su matrimonio fue de gran bendición, te quiero decir, el matrimonio de este varón Spurgeon. La esposa fue de gran bendición para él y para muchos hermanos, para otros pastores, te quiero decir. La esposa levanta una obra donde ella empezó a juntar dinero, a juntar lo que a lo mejor les sobraba de por ahí del gasto de la semana, y junto con otras personas, mujeres aún,
comenzaron a juntar una ofrenda que estaba dedicada a comprar libros para que otros hermanos pastores o nuevos o que veían el don de ser pastores, el llamado, perdón, para capacitarse o capacitarlos con lectura de libros cristianos, literatura cristiana. Entonces se levantaba una ofrenda, no sé cada cuándo, y esa ofrenda se levantaba y se ocupaba para comprar libros para estos hermanos, para prepararlos para la obra del ministerio, el pastorado. Fue de gran bendición esta mujer, esposa de Spurgeon. No recuerdo si tuvo 1 o 2 hijos, pero le decía a su hijo: yo no quisiera que tú fueras coronado como rey, yo más bien quisiera que tú sirvieras al Rey del universo, a Jesucristo. Yo quisiera que tú fueres un pastor también. Era el deseo de Spurgeon para su hijo. Me va a dar más gusto, me va a alegrar más si tú decides enrolarte al ejército de Dios. Y le dijo claramente: no me gustaría que tú fueras un día coronado o seas coronado como rey. No quisiera que tomaras un puesto tal vez de gobernante, más bien que tomaras un puesto para servir a Dios, te alistaras en las filas de Dios. Y el texto aquí que estamos leyendo, hermanos, en los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los niños también pueden ser utilizados para la obra de Dios, en las manos de Dios. El libro Torturado por Cristo, hay una parte donde leí que los hijos de hermanos, por ser niños, los soldados en ese entonces les traían a veces un folleto donde presentaban a Cristo. Y por ser niños, algunos fueron perdonados de la tortura de los soldados comunistas. Dios utilizó a esos chicos, de hecho, para traer a algunos soldados a Cristo. Richard Wurmbrand en Rumanía, nadie, cierto es que en un momento más adelante vamos a leer que decían: no son estos, menospreciaban a estos hombres que estaban predicando. Y decían: no son estos pescadores y no son del vulgo, pues no son personas comunes. ¿No es Pedro el pescador? Hermanos, Dios quiere utilizar a la persona que trae un diploma con muchos honores. Dios lo quiere utilizar. Pero Dios también puede utilizar a una persona sencilla. No todos de estos hombres, este grupo, no todos venían graduados como el apóstol Pablo, hermanos. Cuando tú lees el libro de Filipenses y nos muestra las cartas de recomendación del apóstol Pablo, dices: wow. De la tribu de Leví, hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto a la ley fariseo, estudió a los pies de Gamaliel, dices: venía de la mejor universidad. O sea, era un hombre súper preparado. Y vemos a un Pedro, que era un pescador sencillo, que tenía, de repente veíamos un carácter cuando no estaba bien dominado por el Espíritu, y lo vemos cómo actuaba. Pero hermanos, cuando empezamos a leer estas palabras del apóstol,
nos quedamos con la boca abierta por la manera magistral de presentar el Evangelio al pueblo en Jerusalén. Nos quedamos con la boca abierta de cómo, y no era él, hermanos, era Dios a través de él. No era Dios, no era él, hermanos, era Dios a través de él. Dios utilizando ese vaso. Dice el apóstol Pablo, y tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sabes qué está diciendo el apóstol Pablo? O sea, el barro, hermanos, se cae y se rompe. Es frágil el barro. Y ahí quiso Dios depositar su Santo Espíritu en un vaso frágil. Y ese vaso frágil quiere Dios utilizarlo para su gloria. Entonces esto, el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo se cumple cuando el día del Pentecostés. A partir de ahí en adelante no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Es decir, quiero decirte que Dios puede utilizar a un adulto, a un joven, cuando se deja gobernar, cuando se deja dirigir por el Espíritu de Dios. Dios puede hacer grandes cosas en él. En los postreros días derramaré de mi Espíritu, y el texto dice sobre toda carne. Sobre todo aquel que quiere reconocer a Cristo como su Señor y como su Salvador. Sobre todo aquel que quiere abandonar su vida de pecado, arrepintiéndose y creyendo en Jesucristo como el Salvador de este mundo. Se cumple, y Dios quiere cumplir esa palabra también en nosotros. Más adelante nos dice también, nos va a decir el texto, que esta promesa o esta palabra es para nosotros y para nuestros hijos. Dios quiere alcanzar esta promesa de salvación y de la llenura de su Espíritu, de la venida de su Espíritu, no solo en nosotros. Dios también quiere traer esto a nuestros hijos, esta bendición. ¿Ha pensado no solo en nosotros entonces, hermanos? Ha pensado también en nuestra descendencia. Ha pensado en nuestros hijos, en nuestros nietos. Dios ha pensado en ellos. Nosotros solamente pensamos y vemos las cosas con los ojos terrenales, pero Dios tiene planes eternos. Dios tiene planes eternos contigo, hermano y hermana. Déjate gobernar por Él, por su Espíritu. Déjate llevar por Él. Abandona tus pecados si es que has estado viviendo descarriadamente, andando en tus propios pecados, maldades, caminos. Abandona eso, no te va a traer nada bueno. Al contrario, la condenación está sobre ti. La condenación está sobre ti. Verso 18, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y esta palabra no solamente, o sea, no quiere decir que va a hablar algo ahí, que una revelación nueva. No es que va a profetizar una revelación nueva, sino lo que ya está escrito en la palabra. Lo que está diciendo es, van a hablar, van a anunciar, anunciarán, ¿no? Soñarán sueños, etcétera. Va a derramar de su espíritu y ellos anunciarán o profetizarán. Hablarán acerca de Cristo, y es lo que estaban haciendo el apóstol Pedro y junto con los discípulos, los 120,
estaban hablando de Cristo, aquel que fue crucificado, aquel que había sido resucitado. A eso se refiere, no una revelación nueva. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Varios han dicho que esta parte ha de cumplirse en aquel día grande y terrible, que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Estos textos vamos a ver su cumplimiento casi cuando sea o se acerque aquel día grande y terrible, o la segunda venida de Dios, de Cristo Jesús. Y verso número 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amados hermanos, en el libro de Romanos también, en el capítulo 10, dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero invocar el nombre de Dios no es tan sencillo. No es tan sencillo, hermanos. No es solamente como cuando oyes por ahí que dice alguien, repite conmigo esta oración. No es tan sencillo, sino que la persona, hay un clamor en su interior, en su vida, una búsqueda de Dios en él, en arrepentimiento y en fe en Cristo. Hay un clamor en su corazón por encontrar la gracia salvadora de él. Invocar el nombre de Dios no es solamente, Señor, ven a mi vida. Es ese profundo deseo, esa gran necesidad que hay en el ser de cada uno de los que están perdidos, están sin la gracia o el perdón de Dios y están clamando exactamente la misericordia o el perdón de sus pecados. La persona está en un clamor sincero, entonces, ya sea en oración, más bien es en oración. La persona está en un clamor en oración sincero porque Dios perdone su vida, sus pecados. Y la Escritura dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque decía, no es sencillo. Amados hermanos, cuando leemos el libro de Romanos capítulo 10 y leemos por ahí el texto donde nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, invocar el nombre de Dios en ese momento, en el libro de Romanos, implicaba la muerte. Decir que Cristo es mi Señor, estoy diciendo, César no es mi Señor. El emperador no es mi Señor, no es el que me gobierna. Pero decir que Cristo es mi Señor, estoy diciendo, Él es el que gobierna mi vida. Decir que Cristo es tu Señor, entonces es el que ha de gobernar tu vida y tu corazón. ¿Entendemos esto? ¿Deseamos que Cristo gobierne nuestra vida y nuestro corazón? ¿Queremos que Él verdaderamente gobierne nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, este mundo? Hemos de someternos a Él, hermanos. No es sencillo. No es hágase mi voluntad, hágase tu voluntad, Señor. Decir que Él es nuestro Señor, estamos diciendo que se haga su voluntad sobre la nuestra, aunque no nos parezca que sea buena su voluntad. Pero la voluntad de Dios siempre es la mejor para nosotros. Su voluntad es mejor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
la manera en la que él traza el mensaje, digo, nada que ver con lo que te estoy compartiendo, yo creo, no le llegamos al apóstol, pero a la vez me estaba impresionando, digo, Dios del cielo, qué manera de presentar tu palabra del apóstol Pedro a esta gente, qué forma, parece sencilla, pero había algo sobrenatural aún que se estaba moviendo en esa reunión. El Espíritu Santo tocando la vida y corazón de cada uno de los oyentes. Y ojalá que también Dios esté moviendo en la vida y corazón de cada uno de los oyentes este día. Vamos a terminar, hermanos, haciendo una oración. Bendito Dios y Padre, que tu Espíritu Santo continúe gobernando a tu iglesia, continúe guiando a esta iglesia que has levantado, que tu diestra ha plantado aquí en Puebla, y que aún de manera individual, Señor, cada uno que compone la iglesia pueda ser gobernado por tu Espíritu Santo. Que mis hermanos y hermanas se sometan a tu voluntad. Y si alguno de nosotros, Señor, se resiste, ven a someter tú. Ven a intervenir tú, Señor. Creo que lo has hecho, Señor. De tal manera, Señor, que no haya nada que detenga tu obra. Y que otros más, Señor, puedan entregar su vida a ti, reconociéndote como su Señor, como aquel que puede salvar su alma. No hay nadie en este mundo que pueda dar perdón como tú lo haces, que pueda traer plenitud a la vida como tú lo sabes hacer. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que reciban salud nuestros hermanos que están enfermos. Trae sanidad, confórtales, ayúdales y también habla a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo domingo.